están? Mi nombre es Daniel Di María, soy docente de la materia Principios de Derechos Humanos y Derecho Constitucional de la cátedra del doctor Marcelo Di Stefano. Nos toca ver hoy la unidad 13, que trata sobre la Organización de Naciones Unidas. La Organización de Naciones Unidas es actualmente la organización internacional más grande que existe. Esta fue creada por la Carta de las Naciones Unidas el 26 de junio de 1945 y entró en vigor el 24 de octubre de ese mismo año, luego que fuera ratificada por los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que son Estados Unidos, Rusia, Francia, Gran Bretaña y la República Popular China. ¿Sí? Los antecedentes: la Declaración del Palacio de Saint-Jean en 1941, la Carta del Atlántico del mismo año, la Declaración de Naciones Unidas de 1942, que fue a partir de ese momento que se empieza a acuñar la frase o los términos o el nombre de Naciones Unidas, la Declaración de Moscú de 1943, la Conferencia de Teherán del mismo año, 1943, la Conferencia de Dumbarton-Oaks de 1944 y la Conferencia de Yalta en febrero de 1945. ¿Sí? Su antecesor fue la Sociedad de Naciones, que se creó en el 1919, luego de la Primera Guerra Mundial, por el Tratado de Versalles, y que no arribó a buen puerto porque, digamos, que tenía el inconveniente muy importante, el más importante de todos, dentro de muchísimos, que fue que no existía un órgano que pudiera imponer las resoluciones de la Sociedad de Naciones de forma obligatoria. Y al no existir ese poder digamos, de hacer valer estas resoluciones, es que cayó directamente, se fue deteriorando cada vez más hasta que culmina con lo que había tratado de evitar en un principio, que fue el estallido de una nueva guerra a nivel mundial en Europa. ¿Sí? Bueno, les comento, vamos a hablar ahora de los órganos más importantes de la ONU. Empezamos por la Asamblea General, es el primero, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y por último la Secretaría General. Vamos a hablar ahora de cada uno de ellos. Vamos ahora con el principal órgano de la ONU, que es la Asamblea General, que es el principal órgano deliberativo y de adopción de políticas y de representación de la ONU. En esta Asamblea General están representados todos los Estados miembros de la ONU y todos tienen un voto. ¿Sí? En total son 193 miembros. En este foro se debaten las cuestiones de interés mundial, las relativas a la paz y la seguridad internacional, a la admisión de nuevos miembros y a las cuestiones presupuestarias. Para ello se requiere las 2/3 partes de los votos de los miembros de la Asamblea General. ¿Sí? Para las otras cuestiones, las decisiones se votan por mayoría simple, es decir, la mitad más uno. ¿Sí? Se reúne en septiembre de cada año, se realiza en la sede de la ONU un debate general a la que concurren mandatarios de todas partes del mundo, ¿sí? Obviamente de todos los Estados miembros, y con ese acto se da inicio
a lo que se llama las sesiones de la Asamblea General, ¿sí? Que van desde el mes de septiembre hasta el mes de diciembre de cada año. La Asamblea General tiene diferentes atribuciones, entre las que se encuentran examinar y aprobar el presupuesto de la ONU y establecer la cuota que cada uno de los estados va a aportar, ¿sí? Cada año. Es decir, se sustenta la ONU con el aporte monetario, por supuesto, de todos sus estados miembros, ¿sí? Y va a ser la Asamblea General la que establezca cuál va a ser ese aporte que debe hacer cada uno de los estados. Elige a los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad y a los miembros de los otros consejos y órganos de la ONU. Por recomendación del Seguridad, también nombra al secretario general de la ONU, ¿sí? Considera los principios generales de la cooperación en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, incluido el desarme, ¿sí? Y hacer recomendaciones al respecto, ¿sí? Es el encargado de hacer las recomendaciones al respecto. También encomienda estudios y hace recomendaciones para fomentar la cooperación internacional en los campos político, social, humanitario, económico, y educativo, ¿sí? También recomienda medidas para la solución pacífica de los conflictos entre los estados, ¿sí? Y en el caso también de que un conflicto, ¿no?, que se suscite a raíz de haberse y no haya, digamos, no haya tomado medidas el Consejo de Seguridad a raíz del voto negativo de uno de los miembros permanentes de este Consejo de Seguridad, entonces en este caso puede intervenir la Asamblea General, ¿sí? Eso básicamente son algunas de las atribuciones que tiene la Asamblea General, bueno, la Asamblea General de la ONU, ¿sí? Básicamente. Seguimos entonces con otro de los órganos de la ONU, que es el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad de la ONU es el encargado de mantener la paz y la seguridad internacionales, que a diferencia de los otros órganos de la ONU que emiten recomendaciones, el Consejo de Seguridad lo que va a hacer es emitir resoluciones, y estas resoluciones tienen la particularidad de que deben ser acatadas obligatoriamente por los gobiernos de los Estados miembros, ¿sí? Esta es una gran diferencia que existe entre el Consejo, entre la ONU, digamos, y la anterior Sociedad de Naciones, que, como les había comentado hace un rato, no tenía un órgano que pudiera hacer cumplir obligatoriamente con sus resoluciones, ¿sí? Esta es la gran diferencia entre una de las grandes diferencias entre Sociedad de Naciones y la Organización de Naciones Unidas, ¿sí? El Consejo de Seguridad está compuesto por 15 miembros, 5 son permanentes, que son Estados Unidos, lo que era la antigua Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, actualmente la Federación Rusa, el Reino Unido de Gran Bretaña, la República Francesa y la República Popular China. Y hay otros 10 que son no permanentes o temporales, ¿sí?, que van rotando, tienen el periodo de duración de esos mandatos es de 2 años y se renuevan la mitad de esos 5 cada año, ¿sí? La presidencia del Consejo de Seguridad va rotando mensualmente y se van eligiendo por el orden alfabético en inglés
la inicial en inglés de cada uno de los países que lo integran. Los 5 permanentes nunca van a cambiar, van a ser siempre los mismos, ¿sí? La forma de votación para las resoluciones del Consejo de Seguridad es la siguiente. Requiere, para que una resolución sea aprobada, del voto afirmativo de 9 de los 15 miembros, ¿sí? Pero hay una particularidad en cuanto a los miembros permanentes, que es la regla de la unanimidad o comúnmente llamada poder de veto. Es decir, para que una resolución sea aprobada es necesario tener el voto afirmativo de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Por más que tengan 14 votos y uno de los países, digamos, de los miembros permanentes, vota en contra, esa resolución no va a prosperar. Lo que sí puede ocurrir, y sí puede prosperar, que este miembro permanente, en lugar de votar en contra, se abstenga de votar. Y entonces, al abstenerse de votar, es decir, no es un voto negativo, entonces la resolución sí prospera, ¿sí? La presidencia rota mensualmente, ya se les había dicho. Las funciones y poderes es mantener la paz y la seguridad internacionales, ¿sí? También investigan toda controversia que pueda crear una fricción internacional, recomienda condiciones de arreglo para dichas controversias, ¿sí? También elaboran planes para establecer un sistema que reglamente los armamentos, insta a los miembros a que apliquen sanciones económicas y otro tipo de sanciones que no impliquen el uso de la fuerza, con el objeto de detener una agresión. Emprende acciones militares. En el caso de agresión, fíjense ustedes la diferencia, y que pueden emitir sanciones económicas contra ese país agresor, ¿sí? O otro tipo de sanciones, que no sea el uso de la violencia. Pero en caso de que la agresión persista, ¿sí?, lo que va a hacer puede intervenir militarmente en un Estado, sea miembro o no de la ONU, ¿sí? Pero sí puede intervenir militarmente con sus fuerzas especiales de la ONU, ¿sí? Puede emprender esta acción militar, recomienda también el ingreso de nuevos miembros a la Asamblea General, ¿sí? Y también, conjuntamente con la Asamblea General, va a elegir a los miembros de la Corte Internacional de Justicia. Otro órgano de la ONU es la Secretaría General. La Secretaría General es un órgano administrativo de la ONU y va a estar a cargo del Secretario General, ¿sí?, que va a tener la máxima representación diplomática de la ONU. Entre sus competencias se encuentra convocar al Consejo de Seguridad, a la Asamblea General, al Consejo Económico Social y a los otros órganos de la ONU. El secretario general es nombrado por la Asamblea, se acuerda que lo habíamos dicho hace un ratito, y además a recomendación del Consejo de Seguridad. Tengan presentes que recuerden que el Consejo de Seguridad tiene poder de veto, así que puede llegar a vetar el nombramiento por la Asamblea General, ¿sí? La Asamblea General puede votar y el Consejo de Seguridad, por esos 5 miembros permanentes que, como recuerdan que les había dicho, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia y China, cualquiera de ellos que tienen poder de veto, pueden vetar el nombramiento del secretario general, ¿sí? Su mandato dura 5 años y puede ser reelecto. Entre sus obligaciones se encuentra la ayuda a la resolución de conflictos internacionales, ¿sí? También administrar operaciones en pro del mantenimiento de la paz
y reunir información en la implementación de aquellas resoluciones que haya tomado el Consejo de Seguridad, ¿sí? Es el director administrativo de la Organización de las Naciones Unidas y obviamente que lo que realiza las labores propias relativas a ese cargo. Entre las funciones del cargo también se encuentran la de someter a consideración del Consejo de Seguridad cualquier asunto que pudiera llegar a amenazar la paz y la seguridad internacionales. El secretario debe velar también por los valores y la autoridad moral de las Naciones Unidas y debe hablar siempre por la paz, aun a riesgo de desafiar o estar en desacuerdo con los propios gobiernos de los Estados miembros, ¿sí?, de la Organización de Naciones Unidas. Otro de los órganos de la ONU es la Corte Internacional de Justicia, que fue establecida en 1945 en La Haya, Países Bajos, y es la continuadora de la Corte Permanente de Justicia Internacional a partir del año 1946. Los idiomas oficiales de la Corte Internacional son el inglés y el francés, aunque hay documentos escritos también en otros idiomas, como por ejemplo en español. ¿Sí? Tiene dos funciones principales. Una es la contenciosa, que es aquella en la cual los estados someten a su jurisdicción sus disputas, sus controversias, como por ejemplo puede ser de límites, y la Corte va a dictar una sentencia que va a ser obligatoria, ¿no?, para los estados, para el gobierno de esos estados. La otra función es la consultiva, que es aquella en la cual solicitan la Asamblea General o el Consejo de Seguridad o cualquier otro órgano autorizado para ello por la Carta de Naciones Unidas para que emita una opinión relacionada con alguna duda que se suscite con algún tratado internacional, convenio internacional, ¿sí? Pues lo que va a emitir es una opinión consultiva. El estatuto de la Corte es parte integrante de la Carta de Naciones Unidas y lo vamos a encontrar en el capítulo 25. Pueden recurrir a la Corte en materia contenciosa todos los países miembros de la ONU que formen parte del estatuto, ¿sí?, de su estatuto, y esto va a incluir a todos los miembros de la ONU. También a recomendación del Consejo de Seguridad, la Asamblea General puede permitir que un Estado que no sea miembro de la ONU pueda ser parte del estatuto puede ser parte del estatuto de la Corte. Es el caso de Nauru, que es una isla de Micronesia, ¿sí? Según la resolución 9 del Consejo de Seguridad, Estados no miembros de la ONU y no parte del estatuto, ¿sí?, pueden encomendarles casos en las condiciones que lo establezca el Consejo de Seguridad. También el Consejo de Seguridad puede recomendar que un litigio se remita a la Corte, ¿sí? Ninguna persona individual, física o jurídica, puede recurrir a la Corte. ¿Se entiende? Solamente los estados, en el caso de temas contenciosos, o los órganos de la ONU o quien la Asamblea General permita, ¿no?, que puedan ocurrir a la Corte Internacional de Justicia. Está integrada, ahora vamos a la integración, ¿sí? Está integrada por 15 miembros que son elegidos por la Asamblea General y por el Consejo de Seguridad. Hay un sistema de doble escrutinio, ¿sí? Es decir, estos miembros tienen que ser, tienen que
lograr una votación, deben lograr la mayoría absoluta de cada uno de estos órganos, de la Asamblea General por un lado y también del Consejo de Seguridad. Tienen que obtener la mayoría absoluta de los dos, ¿sí? Es decir, la mitad más uno para ser elegidos. La duración en el cargo es de 9 años, pueden ser reelectos y la renovación de los jueces de la Corte es de 5 miembros, es decir, de 1/3 cada 3 años, ¿sí? De 1/3 cada 3 años. Lo que se trata de conseguir es que todos los sistemas jurídicos del mundo estén representados por estos miembros, ¿sí? De la Corte. No se los elige por su nacionalidad, sino en relación al mérito, ¿no? De estas personas. Otro de los órganos principales de las Naciones Unidas es el Consejo Económico y Social, ECOSOC. El Consejo Económico y Social es el principal órgano de coordinación de las actividades económicas y sociales de las Naciones Unidas y de sus organismos e instituciones especializadas. Está contemplado en el capítulo 10 de la Carta de las Naciones Unidas entre los artículos 61 a 72. Dentro de sus funciones, juega un papel principal para el examen de las cuestiones económicas y sociales internacionales que revisten un carácter mundial e interdisciplinario y para la elaboración de recomendaciones sobre estas cuestiones. Realiza o encarga la realización de los estudios e informes y formula recomendaciones sobre cuestiones internacionales en los campos económico, social, cultural, educativo, de salud pública y otros campos similares. Va a garantizar el respeto efectivo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales para todos. También concluye acuerdo con las instituciones especializadas y coordina sus actividades. El Consejo de Administración Fiduciaria de las Naciones Unidas es uno de los órganos principales de las Naciones Unidas y fue establecido en el capítulo 13 de la Carta, ¿sí? La función principal fue supervisar la administración de los territorios en fideicomiso, puestos bajo este régimen de administración fiduciaria para promover el adelanto de los habitantes de dichos territorios y de su desarrollo progresivo hacia su propio gobierno o a la misma independencia de estos territorios, ¿sí? Fue disuelto en el 1994 por el Consejo de Seguridad, una vez que este Consejo cumplió con su objetivo principal, ¿sí? En total fueron 11 los territorios puestos en fideicomiso, 7 de África y 4 de Oceanía. El 1 de noviembre del 94, el Consejo de Seguridad puso fin al acuerdo de administración fiduciaria correspondiente al último de los 11 territorios en fideicomisos originales que figuraban en su programa, que fue el territorio del fideicomiso de las Islas del Pacífico de Palaos, administrado por los Estados Unidos. Se reúnen periódicamente, es decir, se suspendieron las reuniones de este Consejo, de este órgano de las Naciones Unidas, y se quedó como en suspenso para reunirse cuando fuere necesario, ¿sí? Pero desde el año 94 ya no se volvió a reunir porque ya había, como les había dicho hace un ratito, había cumplido su objeto. Bueno, con esto terminamos este video que trató sobre la ONU. Espero les haya sido útil y bueno, nos encontraremos ya cuando volvamos a las clases presenciales, que espero que sea pronto. Cuídense mucho y hasta siempre.